Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a continuar hablando acerca de Python y hoy nos toca ver todo lo que respecta a las variables. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es básicamente una posición de memoria de nuestra computadora que vamos a utilizar para guardar un dato. Yo sé que esto no te dice mucho si es que tú estás comenzando con esto de la programación, pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Imaginemos que estamos en nuestra habitación y nosotros tenemos un armario. Este armario tiene varios cajones y en cada uno de estos cajones nosotros vamos a guardar un objeto. En programación nosotros trabajamos con distintos datos. En el ejemplo pasado donde hablamos de operadores matemáticos hicimos operaciones de suma y de resta. En un programa real estos datos los tendríamos que guardar en un lugar. ¿Dónde lo guardamos? Pues el lugar ideal es la memoria de la computadora, la memoria RAM. En este caso, ¿cómo podemos guardar nuestros datos en la memoria? Para esto, los lenguajes de programación como Python nos dan la opción de poder utilizar variables. Aquí hay un ejemplo de variable, que no es otra cosa que colocar un nombre y asignarle el dato que va a almacenar ese nombre. Este nombre está haciendo referencia a una posición de memoria. Pero sería muy complicado si nosotros tuviéramos que acceder a estas posiciones de memoria utilizando las direcciones de cada memoria, de cada posición de memoria. Sería muy complicado. Es mucho más fácil si nosotros le ponemos un nombre a esta posición y definimos qué tipo de dato va a almacenar esta posición. Eso es básicamente una variable. Ahora, este nombre que nosotros le asignamos a esta posición de memoria recibe el nombre de identificador. Y para poder utilizar los identificadores hay que cumplir ciertas reglas. Acuérdense que Python está enfocado a lo que es legibilidad de código, por lo tanto estos nombres deben cumplir con ciertas normas y reglas que debemos tener en cuenta. En un ejemplo real yo no podría utilizar este nombre, que es mi variable, porque el nombre tiene que ser descriptivo a lo que va a ser la variable. En un ejemplo de que yo estoy haciendo un programa que cuenta la cantidad de personas que ingresan a un lugar, el nombre apropiado podría ser cantidad de personas. Sería más descriptivo de lo que está haciendo esta variable. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que si la palabra es compuesta, hay que separarlas por guiones bajo. Yo podría utilizar el nombre o el identificador de solamente una palabra. Por ejemplo, si quiero saber la edad de una persona, pues el nombre correcto sería edad. Pero si quisiera, nuevamente el ejemplo anterior, saber la cantidad de personas, el nombre más descriptivo sería cantidad de personas. Por lo tanto, son dos palabras compuestas. Estas palabras yo no las puedo separar por espacios en blanco porque en Python me va a dar un error. Si yo hago esto, que por ejemplo estoy colocando mi espacio variable, me va a dar un error. Si hay palabras compuestas, entonces lo correcto es separarlas por guiones abajo. Esto a tenerlo en cuenta. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que no puede comenzar por un número. Las variables que declaremos siempre deben comenzar por letras, no por números. Si yo hago esto, también en Python me va a dar un error. No puedo hacer esto. Luego, las palabras deben estar en minúscula. No puedo hacer esto. Esto no me va a dar un error. De hecho, si yo lo coloco en mayúsculas, el programa va a funcionar. Sin embargo, por convención, acuérdense que debemos aprender las buenas prácticas para poder identificar en nuestro programa qué cosa es una variable. Es muy aconsejable y es una muy buena práctica que siempre nuestras variables estén definidas con letras minúsculas, ya que las letras mayúsculas se utilizan para las constantes, que es algo que más adelante vamos a ver. Así que por recomendación siempre con minúsculas. Esto es básicamente cómo se definen las variables. Ahora, como les decía, las variables pueden guardar distintos tipos de datos. ¿Y qué tipos de datos encontramos en Python? Pues eso lo vamos a ver aquí. Aquí encontramos los 4 tipos de datos básicos o primitivos, como se les suele llamar en Python. Están los números enteros. Aquí, por ejemplo, estoy creando una variable que se llama edad igual a 35. Luego tenemos los números con punto decimal. Por ejemplo, si en una variable yo estoy hablando de precio, podría tener una parte decimal. La parte decimal se escribe con un punto y a continuación lo que es la parte decimal. Luego tenemos las cadenas de texto, lo que estábamos viendo en el primer video donde imprimíamos por consola la palabra hola mundo. En este caso voy a crear una variable que se llame nombre y le voy a asignar un valor. ¿Qué valor va a ser? Pues la cadena de caracteres Lionel Messi. Ahora, en el tema de cadena de caracteres siempre debe estar con comillas dobles para indicarle que esto es una cadena de caracteres. Inclusive yo aquí podría colocar números. Pero si están entre comillas dobles, yo sé que estos números no son números enteros, sino que son cadenas de caracteres que representan a un número. Y finalmente tenemos el tipo de booleanos.
que básicamente son dos, puede tener el valor de verdadero o falso, true o false. Aquí por ejemplo yo estoy colocando una variable que se va a llamar mayor-edad y le voy a asignar el valor de true. Y como les decía, solamente puede tener dos posiciones, puede ser verdadero o falso. Y ya más adelante vamos a ver en qué casos podemos utilizar este tipo de datos. Así que vamos a hacer un ejemplo para entender mucho mejor esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo para trabajar con variables. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de Python. Vamos a File, New File y vamos a darle Control S para guardar este archivo. Vamos a darle un nombre que en este caso va a ser variables.py. Variables.py, le damos Enter y listo, ya tenemos nuestro archivo creado y vamos a declarar una variable. Voy a llamarle a esta variable número, coloco igual para asignarle un valor, en este caso el valor va a ser de 25, ¿ok? Para que esto se pueda apreciar más podemos hacer zoom aquí en Visual Studio Code, simplemente presionando la combinación de teclas Control más la tecla más y esto pues se va a ver mucho mejor así. Entonces acabo de crear una variable. Voy a darle control S para guardar a esto y voy a ejecutar este código. Y vemos que se ejecuta. No hace nada porque simplemente estoy declarando una variable. Pero si se darán cuenta, esto es una mala práctica. Python, como siempre, nos recomienda que creemos buenas prácticas al momento de hacer código. Entonces, cuando nosotros declaremos una variable, es muy recomendable que entre el nombre de la variable y el carácter igual dejemos un espacio, y también dejemos un espacio entre el carácter igual y el valor que estamos asignando a la variable. Como se dieron cuenta, si no lo haces, el programa igual va a funcionar, pero es una muy mala práctica hacer eso. ¿Okay? Lo recomendable siempre es dejar un espacio entre el carácter de asignación, que es igual, y el nombre de la variable, y aquí también, ¿ok? Esta es una variable que hemos declarado que es de tipo entera. Otra cosa que quiero que ustedes entiendan, qué cosa es el tipado dinámico, porque mucho se habla y en muchos textos y libros van a encontrar de que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Para los que ya han programado en otros lenguajes de programación, como por ejemplo C, C++, nosotros tenemos que definir qué tipo de variable es. Primero definimos el tipo, luego el nombre y luego el valor que le asignamos. Entonces acá deberíamos colocar el tipo. En otros lenguajes de programación, en Python no. Python es un lenguaje de tipado dinámico, así que Python va a definir qué tipo es esta variable automáticamente cuando nosotros le asignemos el valor. En este caso, como yo le estoy pasando el número 25, Python va a saber que esta variable es de tipo entera, ¿ok? Ojo con eso. Entonces vamos a crear otra variable que se llame número 2 espacio igual que sea 75. Control S y vamos a ejecutar. Obviamente no va a hacer nada porque no estamos imprimiendo nada por consola. Pero si se dan cuenta, en los nombres de las variables yo sí puedo utilizar números. Lo que no puedo hacer es colocar el número antes o como primera letra de nuestro identificador. Automáticamente Python me marca esto como un error. Inclusive si yo trato de ejecutarlo, me va a mostrar que efectivamente aquí hay un error. Como les dije, esto sí es obligatorio. Yo no puedo comenzar el nombre de una variable con un número. Después de la primera letra sí puedo colocar un número. Esto es válido. Así que eso a tenerlo en cuenta. Entonces tengo dos variables aquí de tipo enteras. Y lo que voy a hacer es sumar estas dos variables y mostrarlo por consola. Esto con la función print. Aquí coloco número más espacio número 2. Listo. Control S para guardar y vamos a ejecutar este código. Y ahí está, el resultado es 100. Estamos sumando estas dos variables, el contenido de la variable número más el contenido de la variable número 2, que es 25 más 75 y el resultado es 100. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Ahora vamos a crear aquí otra variable, en este caso de tipo string o cadena de caracteres. Entonces voy a crear una variable que se llame nombre, espacio, y como quiero que sea de tipo string o cadena de caracteres, el dato que yo le pase tiene que estar entre comillas dobles. También se puede utilizar las comillas simples, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, entre comillas dobles voy a colocar el valor que le quiero pasar a esta variable que se llama nombre. Voy a colocar mi nombre, que es Carlos. Y voy a crear aquí otra variable que se llame apellido. Y entre comillas dobles, en este caso mi apellido, que es Quispe. Entonces voy a imprimir por consola
la suma del contenido de mi variable nombre más la suma del contenido de mi variable apellido. Listo. Acuérdense que aquí arriba estábamos sumando dos datos de tipo entero y aquí estamos sumando dos datos de tipo cadena de caracteres. ¿Se puede hacer esto? Sí, pero en este caso lo que vamos a hacer aquí no es la suma de dos valores, sino una operación que se llama concatenación. Vamos a darle control S y vamos a ejecutar el código para que vean qué pasa. Ahí está. Y lo que pasa es el fenómeno de la concatenación, que no es otra cosa que colocar una cadena de caracteres a continuación de otra. Inclusive aquí yo le puedo agregar una cadena de caracteres que no esté en una variable. Por ejemplo, aquí le quiero dar simplemente un espacio y voy a guardar esto y voy a ejecutar el código para que vean lo que sucede. Ahí está. Estamos concatenando cadenas de caracteres. ¿Ok? Eso tenerlo en cuenta. Luego por aquí abajo también puedo definir una variable de tipo flotante. Por ejemplo, para el precio, como hicimos, ¿no? Una variable que se llame precio igual a un valor con punto decimal. Por ejemplo, aquí que sea el precio de, por ejemplo, del pan. Igual, vamos a darle, por ejemplo, 1.5. Imprimimos esto por pantalla. Aquí colocamos precio de pan. Control S para guardar. Ejecutamos el código y ahí está, 1.5. Y por último, la variable que nos falta ver son las de tipo booleano. Entonces vamos a crear una variable de tipo booleano que se llame mayor de edad, guión bajo edad, y le asignamos un valor. Las variables booleanas, como les había dicho, solamente pueden tener dos valores. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Si es verdadero, pues lo colocamos en inglés. Acuérdense que Python es un lenguaje que está muy ligado al idioma inglés, así que verdadero sería true. Y listo. Si queremos imprimir esto por pantalla, pues damos print nuevamente y colocamos aquí mayor de edad. Y listo. Control S para guardar. Vamos a ejecutar esto y ahí está, ¿no? Bien, espero que este video les haya gustado y se haya entendido sobre todo. Si es así, los invito a que se suscriban al canal y ya nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por su atención.